concluir la enseñanza del día de hoy. Yo quiero invitarle para que vaya abriendo su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Gracias. Evangelio de Mateo, capítulo 9. Vamos a leer versículos 16 y 17. ¿Sí lo tienen por ahí, hermano? 9, 16 y 17. Tenemos otra cita, pero esta cita de Marcos, hermanos, es una cita paralela. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que los textos son casi idénticos, similares, ¿sí? Entonces vamos a leer el Evangelio de Mateo, esos dos versículos, así como se encuentra, hermanos. Vamos a darle lectura, así como usted está, pero guardando siempre la reverencia a la palabra de nuestro Dios. Dice, hermanos, el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 16 y 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Dice el 17, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Oremos a Dios, hermanos. Señor, te damos gracias por la palabra que el día de hoy, Señor, tú tienes preparado para nosotros, Señor. Mi Dios, háblanos, mi Señor, quita todo estorbo de nuestros corazones y de nuestros pensamientos y ayúdanos, Señor, a poder entender claramente lo que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Le pido a Elusaí Ujier a las 8:05 si pueden subir a los salones para anunciar que les quedan 5 minutos de clase para que bajen a las 8:10 y me hacen la indicación a mí también, porque a veces se le va a uno la onda, ¿eh? Entonces a mí también me indican ahí, faltan 5 minutos, sí, por favor. A las 8:10 nos vamos a reunir aquí abajo. Muy bien, vamos a comenzar, hermanos, a comentarles. Hace un ratito, unas horas, operaron a mi suegra de la vesícula. Ya gracias a Dios, después de que le alargaron un chorro la operación, hace un ratito salió del quirófano, por eso mi esposa tuvo que retirarse, va por ahí a cuidar de ella, este ratito que están ahí en urgencias esperando a que la pasen a piso. Entonces ahí llévenla en sus oraciones, hermano, a mi suegra. Primeramente Dios se recupere bien y pueda estar pronto aquí entre nosotros, amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la parábola del remiendo del paño, el vino y los odres. Y vamos a ver, a tratar de entender qué es lo que el Señor Jesucristo quería hablar o quería enseñarle a la iglesia por medio de esta parábola, hermanos. Es una parábola que nosotros o la mayoría de nosotros la conocemos, ¿sí? Por ahí yo les puse las citas, se les había puesto las citas y nos pasamos al objetivo de la clase. El objetivo de hoy, hermanos, es analizar la parábola del vino y los odres y evaluar su condición como discípulos de Jesús, amoldándose al evangelio y no amoldando el evangelio a nuestra conveniencia. ¿Sabía usted que muchas veces uno quiere amoldar el evangelio a nuestra conveniencia, hermano? Queremos usar el evangelio a lo que nos conviene, pero lo que no nos conviene, hermano, ahí sí ni lo tocamos, ¿sí o no? A veces decimos, es que la Biblia dice que el Señor me bendecirá, ¿verdad? Dice por ahí que Dios nos bendiga conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, y agarramos el texto y decimos, es que la Biblia dice que el Señor me bendice conforme a sus riquezas en gloria. Y luego, pero nadie quiere tocar el texto cuando dice, ¿verdad?, que demos al Señor alegremente, ¿verdad? Sí queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos nosotros, hermano, cumplir con la parte de la escritura que debemos hacerlo.
La Biblia, hermanos, es equilibrada en todo su contexto. Desde principio a fin, la Biblia tiene un equilibrio. Y aquellos que, si nosotros nos centráramos en enseñar hacia una parte del Evangelio y nos olvidáramos de la otra parte, nosotros estaríamos, hermano, a final de cuentas errando en la interpretación de la Escritura y estaríamos errando nuestro camino. Pero si nosotros, hermano, tomamos ese balance que la palabra de Dios nos enseña, nosotros aprendemos a vivir un cristianismo, hermanos, correcto, un cristianismo balanceado, íntegro en nuestra vida, que nos va a ayudar en nuestro camino cristiano a caminar firmemente sin desviarnos a derecha y izquierda. Vamos a analizar el trasfondo de esta parábola. Después del llamamiento, hermano, de Leví. Leví es el Mateo, hermanos, ¿sí? Era conocido como Leví. Él había llegado Jesús a llamarle cuando lo vio ahí en la mesa de los tributos. Le dijo Jesús: sígueme, y dice que Mateo dejó todo y siguió a Jesús. Y dice que lo invitó a su casa e hizo una reunión con otros publicanos, hermanos, y pecadores. Los publicanos no eran bien vistos por la sociedad contemporánea de Cristo, porque los publicanos se dedicaban a cobrar los impuestos. Y muchos de esos publicanos, los judíos odiaban a los propios judíos que se dedicaban a trabajar al gobierno romano y que de alguna manera le robaban a su propio pueblo. Y pues no eran bien vistos entre el pueblo judío, porque ellos les quitaban lo que les pertenecía y aparte les robaban, ¿sí? Entonces no los querían mucho a los, digamos, a los de hoy en día, los del SAT, ¿verdad? Ya ve que los del SAT hoy ya lo mandan a declarar, y cuando lo mandan a declarar usted no quiere al SAT, hermano, no quiere ver ni al SAT, ¿verdad? Cuando le llega su recibo de nómina y le dice, le quitaron de impuestos sobre la renta tanto dinero, ¿verdad? Usted dice, ay, ese SAT ya me quitó parte de mi sueldo. Bueno, el Leví era un publicano, era algo así como el SAT hoy en día, se encargaba de cobrar los impuestos. Y dice que los fariseos lo vieron a Jesús, que entró en casa de este publicano, y cuestionaron a Jesús, ¿verdad? Él le dijo que cómo era que Jesús comía y bebía con los publicanos, con los pecadores. Y entonces Jesús, al escucharlos, les da una respuesta, hermanos, que los dejó con la boca cerrada. Le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y le dijo Jesucristo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, les dio una lección en esas 3 líneas de palabras. Jesucristo le dio una lección a los fariseos, porque muchos de los fariseos, hermano, no se paraban con los necesitados, no se paraban con los que vivían en aflicción. Ellos simplemente, dirían hoy en día, se faroleaban en las plazas y en las principales sinagogas de la nación, del pueblo, para que los alabaran diciendo: oh, qué gran hombre, qué grandes los fariseos, conocen la palabra y ellos son los que nos instruyen, ¿sí? Pero no se ocupaban en aquellos que realmente necesitaban recibir el mensaje del evangelio. También, hermanos, el grupo de estos religiosos fariseos le cuestionaron a Jesús diciéndole: ¿por qué los discípulos de Jesús y de Juan no ayunaban? Porque nosotros vemos, hermanos, según los comentaristas y la historia judía, los fariseos ayunaban por lo menos 2 veces a la semana, ofrecían ayunos a Dios. Y entonces ellos se daban cuenta que los discípulos, tanto de Juan y como de Jesús, no ayunaban. Y le cuestionaron a Jesús, dice: ¿por qué no ayunan? No, ni los unos ni los otros, ¿qué está pasando? Y Jesús nuevamente les da una palabra fuerte, certera, muy sabia también, ¿verdad? Y les dice: ¿cómo van a ayunar entre tanto el esposo está entre ellos? ¿Sí? Pero vendrá el tiempo cuando el esposo les será quitado y entonces ellos ayunarán. Hermanos, se acostumbraba en el tiempo antiguo, en la costumbre judía, que los que se iban a casar hacían una fiesta de una semana, ¿sí? Y comenzaba saliendo el novio invitaba a muchos amigos
y mientras ellos iban caminando, emprendían una peregrinación, un camino hasta la casa de la novia, ¿sí? En el tiempo que no se imaginaba la novia que pudiera llegar el novio, pero mientras iban camino a visitar a la casa de la novia, a ir por la novia, ¿verdad? Para entrar en matrimonio, todos los amigos, los invitados del novio lo acompañaban e iban celebrando, iban comiendo, iban haciendo fiesta. Por eso Jesús le da esta referencia. ¿Cómo puede ser que mientras el esposo está aquí se pueda ayunar? Porque los fariseos entendían bien la referencia que Cristo les estaba diciendo, ¿sí? Diciéndoles, pues el novio está de bodas, ¿cómo va a ser que haya tristeza si hay júbilo? Porque hay celebración, está el novio entre ellos, ¿sí? Por eso él mencionó esta referencia, hermanos, ¿sí? De esta respuesta que les dio. Jesús, hermano, va más allá cuando él responde a la pregunta de los fariseos de estas cuestiones que le hicieron. Él se fue aún más allá y le refiere la parábola que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, la parábola del remiendo viejo, ¿verdad? Remiendo nuevo, perdón, en vestido viejo, y de los odres, el vino nuevo en odres viejos, ¿sí? Les refiere estas parábolas. Vamos a continuar en la siguiente. La parábola del vino y los odres. Esta parábola, hermanos, aparte de todas las interpretaciones espirituales que queramos darle a la parábola, Jesús la compartió en un momento específico, ¿sí? Con personas definidas, con circunstancias específicas, y así es como debiera ser esta la base para interpretar el principal sentido con el que Jesús nos quiso instruir usando esta analogía. Le puse aquí esta imagen, hermano, porque quiero que se dé cuenta o se dé una idea de lo que eran los odres en aquel tiempo. Los odres son estas cosas que usted ve aquí como tipo cantimploras, ¿verdad? Son algo así muy similar, hechas de cuero de animal, de la piel del animal. Nosotros necesitamos, hermanos, un equilibrio sano entre la apertura al cambio y la conservación de las tradiciones inamovibles. En aras del cambio, hermanos, se ha perdido la verdadera identidad de la iglesia. Hoy en día, hermanos, estamos en un tiempo de dura lucha, donde muchos cristianos que se han tomado de la palabra dicen, no sé si usted ha llegado a escuchar o si usted ha llegado a usar esta frase diciendo, es que ahí son muy religiosos o son muy legalistas. ¿Alguna vez ha usado esa frase, hermano? ¿Lo ha llegado a escuchar? ¿Sí? Personas que dicen, es que en esa iglesia son muy legalistas, son muy religiosos. Hoy vamos a ver un poquito estas palabras y muchas veces las usamos mal, hermano, porque queremos justificar nuestro libertinaje o justificar nuestros actos que van más allá de la palabra y tratamos de catalogar algo como religiosos, ¿verdad? Legalistas, cuando la realidad de las cosas es que nosotros estamos actuando con libertinaje. O pudiera ser, hermano, también estar en el extremo de llegar a ser o de estar en una situación religiosa, de religiosidad, y catalogar algo como liberal, como libertinaje, cuando la realidad de las cosas es que nosotros estamos siendo demasiado religiosos con nuestra conducta. Y hoy vamos a ver, hermanos, que es muy importante caer en el equilibrio de la palabra de Dios. No debemos ser religiosos, hermano, pero tampoco debemos caer de usar las escrituras para justificar nuestros actos liberales o pecaminosos. ¿Sí, hermano? ¿Vamos bien? Ahorita vamos a ir interpretando esta parábola. La parábola de las vestiduras. La comparación, hermanos, tiene que ver en este caso con las vestiduras. La otra comparación. El trasfondo de esta ilustración, hermanos, apunta hacia la ley, ¿sí? Nos quiere decir que en el trasfondo de esta parábola está haciendo referencia a la ley del Antiguo Testamento. La ley tenía un propósito, hermanos, que era mostrarnos nuestra condición pecadora y no iba a ser remendada, sino cambiada por una vestidura nueva, blanca, fina y resplandeciente que viene del sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre
por Jesucristo. Amén. Entonces, en la otra parábola nosotros vemos que dice: no se pondrá un remiendo nuevo en vestidura vieja, sino que se pondrá el remiendo nuevo en un vestido nuevo. Ahorita vamos a ver por qué hace esta analogía el Señor Jesucristo. Vamos a ver el sentido de ambas parábolas, hermano. Aunque la pregunta del ayuno, hermanos, era la ocasión para reclamar, Jesús a través de estas dos analogías les habla de su condición ante el evangelio. Le está hablando a los fariseos, a los religiosos, hermano, de la condición en la que ellos se encontraban respecto al evangelio de Cristo, el cual ellos no podían recibir si sus corazones estaban ligados, hermanos, a la religiosidad, a la costumbre de cumplir los preceptos de la ley, así como a tratar de ser intachables, siendo aún esclavos del pecado. Hermanos, ellos creían que por sus buenos actos ellos podían justificarse delante de Dios. Ellos enseñaban que había que practicar ciertos buenos actos, hermanos, en sus vidas, para que entonces de esa forma poder alcanzar el cielo, poder llegar hasta Dios. Por eso ellos, hermanos, se paseaban entre las plazas pregonando que estaban en ayuno, no lavaban sus rostros. Ellos se paraban en las sinagogas, hermano, y hacían notar al pueblo que estaban ayunando, que estaban orando. Hacían oraciones muy despampanantes, muy escandalosas, se golpeaban el pecho y para que todos se fijaran en los fariseos, ¿verdad? Y vemos una oración, un ejemplo de aquella oración del fariseo, ¿verdad? Y aquel que estaba a un lado orando y el fariseo diciendo: gracias, Dios, porque no me hiciste como este pecador, sino que tú me hiciste diferente. Hermanos, el religioso tiene esa actitud de ver con desprecio a los demás, creyendo que él sabe más que los que están a su lado, creyendo que él, por lo que él hace, por lo que él sabe, por lo que él ha adquirido de conocimiento, puede ser mayor que el que está al lado, ¿sí? El religioso tiende, hermanos, a vivir en una condición, o muchas veces a exigir ciertos actos como lo hacían los fariseos, pero ni ellos mismos sabían llevar esas propias cargas que les ponían a los demás. El sentido de esta parábola, hermanos, en ambos casos el Señor confronta la condición del receptor, ¿sí? El Señor está hablándole a los fariseos. Ellos, hermanos, ahora sí que estaban actuando, queriendo generar conflicto entre los discípulos de Juan, de Jesucristo, los discípulos de Jesús, y el mismo Jesús, lanzando estas preguntas, hermano, creyendo que podían confundir o crear un desacuerdo, pero nunca se imaginaban que ellos estaban tratando con el mismo Dios hecho carne. Y Él les habló de una manera tajante, poderosa, pero también, hermanos, de una forma que desafiaba a aquellos que los escuchaban. Y esas palabras en muchas ocasiones ocasionó que los fariseos se enojaran, hermano. Que dicen algunos pasajes que empezaban a apretar los dientes. Nunca le pasó en su vida que se enojó tanto que hasta los dientes los cerraba con fuerza y les rechinaban de lo fuerte del coraje, dicen por ahí, ¿verdad? Bueno, así estaban los fariseos, molestos, enojados por lo que Cristo les estaba enseñando. Existe una gran diferencia, hermanos, en querer ser espirituales, acatando actitudes donde no cabe el amor y la misericordia. ¿Sí? Muchas veces nos comportamos como los fariseos. Queremos que la gente nos mire, nos voltee a ver por lo que hacemos, por lo que decimos, por cómo hablamos, por lo que llevamos a cabo, a lo mejor los que servimos en la iglesia, y nos olvidamos, hermano, de lo principal que conlleva el servicio a Dios, lo que conlleva el cristianismo, que no se centra en usted ni en mí, se centra en Dios, hermano. Y de alguna forma nosotros tenemos que dar gloria a Dios, hermano, y extender esa misericordia y ese amor hacia aquellos que lo necesitan. Cristo nos enseñó esta lección. Yo vine más bien al que está enfermo, al necesitado.
Yo vine a aquel que tiene necesidad de un médico. Usted y yo, hermanos, fuimos salvados, fuimos rescatados. Dios nos dio las capacidades, Dios nos dio los dones, Dios nos dio los talentos para que usted y yo vayamos al perdido, al enfermo, al necesitado, para que conozcan al que puede salvarles, al que puede sanarles, al que puede rescatarles. Pero muchos hermanos hoy en día se toman de todo aquello que Dios nos ha dado para poder, hermano, humillar al necesitado, para poder decir: yo soy aquí fulano de tal. Hermano, recuerde que usted y yo no somos nadie. Según la palabra de Dios, el apóstol decía: todo lo que yo tengo lo tomo por basura, ¿sí? Todo lo que yo pudiera haber logrado es basura. Lo único, hermano, valioso realmente en nuestra vida es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Gloria a nuestro Dios. El evangelio de la gracia, hermano, lleva al pecador arrepentido a rendirse a Cristo y a ponerse en las manos de su Salvador, sabiendo que ninguna acción suya o costumbre tiene el mérito de justificarlo delante de Dios, y que solo la sangre del Cordero, hermano, derramada en la cruz del Calvario, lo redime de sus delitos y de sus pecados. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Dice la Biblia que todos nuestros actos, hermano, buenos actos, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Así que si usted viene y me presume y me dice: pastor, no, ni qué le cuento, dice, que usted venga y me diga: no, fíjese que yo hago esto, y yo voy y le llevo comida todos los fines de semana a los huérfanos y al hospital, y yo ayudo al que está en la calle, y yo esto y que el otro, hermano, qué bueno que lo haga. Pero nada de eso lo va a llevar al cielo, hermano. La iglesia tradicional enseña eso, hermano, que si usted hace buenos actos, usted se puede ganar el cielo. Pero la realidad de las cosas es que esto es una mentira del diablo, hermano. Nada de lo que usted pueda hacer podrá abrirle camino al cielo, solamente la fe en Cristo Jesús. Amén, hermano. Entonces, que no le digan, ni que no le cuenten, ni que no lo engañen. Nuestros actos no nos van a conducir al cielo, ni nos van a librar del infierno. Solamente la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Muy bien, avanzamos. Una nueva criatura, hermano, que ya no está esclavizada por el pecado, que es libre de la condenación, que mantiene una esperanza viva y que es morada del Espíritu Santo, toma para sí las enseñanzas de Jesucristo y las hace partes de su vida, como el apóstol Pablo lo expresó en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿En cuántos vive el Señor Jesucristo, hermano? Levante su mano, amén. Bueno, tenemos entonces, hermano, que tomar las enseñanzas de Cristo y hacerlas tangibles en nuestra vida, ¿sí? La Biblia nos habla de perdonar. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo, hermano? La clase hace unos días hablaba con una mujer enseñándole ahí un poquito acerca de la oración. Recuerda que nos basamos la clase en los principios de oración del Padre Nuestro, y por ahí viene una parte donde dice: y perdona nuestras deudas así como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Hermano, tenemos que aprender a perdonar a los que nos deben. Esta palabra, cuando usa nos deben, hermano, se refiere a una deuda moral y espiritual con Dios, pero también de nuestra parte, hermanos, aquellos que nos deben en lo moral, a nosotros o lo espiritual, que nos pudieron haber dañado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debemos perdonar a los que nos deben, hermano, a los que nos han dañado, a los que nos han lastimado. Y ahí es donde usted y yo demostramos dónde están las palabras de Cristo en nuestra vida. De nada sirve que usted se pare aquí y nos enseñe una clase de teología, una clase profunda de la palabra, que usted sea doctor en las escrituras, hermanos, si usted no vive la palabra en su vida. Tenemos que demostrar en el amor y en la misericordia que Dios ha traído a nuestro corazón. ¿Vamos bien, hermanos, hasta aquí? Bueno, principios de las parábolas. Vamos a ir al meollo del asunto, dicen por ahí. La respuesta de Jesús fue firme para los fariseos, hermanos. Él había venido a buscar al perdido, al enfermo, al necesitado, confrontándolos con su corazón egoísta y enfermo, pues ellos no hacían nada al respecto, sino alegar
alejar, perdón, a los necesitados y considerarlos inferiores. Sí, lo que veíamos hace un momento. Se puede perder de vista, hermanos, lo más importante de la vida cristiana si usted y yo no tenemos cuidado. Al igual que los fariseos, existen conocedores de la letra de la ley de Dios, pero carentes de verdadero significado bíblico. Y vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 13. Vaya por allá a su Biblia rápidamente, hermano. Mateo capítulo 9. Si alguien lo tiene, puede leerlo, hermano, en voz alta. Sino a pecadores al arrepentimiento. Estos hombres eran religiosos, hermano. A ellos les importaba más cumplir las leyes, cumplir, según ellos dicen, es que seguimos la ley de Dios, ¿verdad? Pero se olvidaron de la misericordia, se olvidaron del amor, ¿sí? Para ellos era mucho más importante. Una vez los cuestionó Jesús cuando le decían, ¿te atreverás a sanar en sábado? Y Jesús le dijo, ¿quién de vosotros si su animal no cae en una zanja, en un hoyo, no lo saca aunque sea día de reposo? Hermanos, ellos valoraban más otras cosas, otras cuestiones que no eran importantes, por así decirlo, ¿verdad? Como la misericordia y el amor. Y el Señor les dijo, pongan en una balanza todas las cosas, no se olviden de lo uno, pero no dejen de practicar lo otro, el amor y la misericordia. Hemos de notar, hermanos, también en la siguiente diapositiva, hemos de notar que no fue puesto como ejemplo un cántaro de barro en las parábolas, ni otro recipiente similar. Jesús usó el ejemplo del odre, hermano, porque es un recipiente especial, dado que si echamos vino en una vasija de barro, la forma de este líquido se adapta al recipiente, y si lo echamos en un odre viejo, pasa lo mismo. Algo similar pasa en el caso del remiendo viejo con la ropa vieja, y aquí le voy a explicar. Los odres, hermanos, eran hechos, les quitaban el cuero a los animales, a las ovejas, y luego era tratado ese cuero, ese pellejo que les quitaban a los animales, era tratado por un curtidor, era llevado, era puesto, sometido a baños de sal, era puesto al sol, sufría todo un procedimiento, hermano, ese pellejo, ese cuero del animal. Y entonces cuando ya el cuero era tratado y llevado por ese procedimiento, entonces el cuero era formado así como lo que veíamos, esas imágenes como cantimploras, eran cocidas, ¿verdad? Y luego se les dejaba un agujero en la parte de arriba para poder ahí echar el vino. ¿Qué sucedía, hermanos? Ese cuero, como era nuevo, recién tratado y quitado de esos animales, usted depositaba el vino y entonces el vino comenzaba a fermentar con el tiempo. Y como el cuero era recién tratado, se iba inflando. La fermentación produce ciertos gases y entonces empezaba a inflarse el odre, ¿sí? Y como era nuevo, recién tratado, tenía la elasticidad para poder estirarse lo suficiente para que el vino fermentara dentro de sí. Por eso Cristo les dijo, no se va a usar vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo, hermanos, fermentaba. Y si se ponía en un odre viejo que ya había estirado todo lo que podía, entonces al momento de fermentar el vino se inflaba. ¿Y qué sucedía? Se rompía. ¿Sí? Ahora se decía, dijo el Señor Jesucristo, se pondrá el vino nuevo en odres nuevos. ¿Por qué? Porque si el vino nuevo se pone en el odre nuevo, cuando fermente el odre se va a inflar, pero como el odre tiene la elasticidad suficiente, no va a pasar nada, se va a mantener el vino dentro del odre, perdón. ¿Sí, hermano? ¿Se entiende la analogía? Muy bien. Ahora, en el caso del remiendo viejo, hermanos, del remiendo nuevo en ropa vieja es lo mismo. La ropa cuando usted la compra, hermano, no sé si se ha fijado, yo hace un tiempo compré unos pantalones negros, ahorita ya son como cenizos, ya tienen muchos años.
y los uso ahí de repente en la casa o esto. Pues bueno, es un pantalón viejo. Entonces cuando recién lo compré, el pantalón hasta me apretaba poquito aquí de las piernas, ¿verdad? Pero ahorita ya me queda más flojo. Porque la ropa, cuando usted la va lavando, cuando usted la va usando, se va estirando. ¿Sí sabía eso? Cuando está nuevo, usted la lava y como que la forma de la ropa regresa a su origen, al original. Pero conforme usted la va lavando y la va tratando, en eso que se va haciendo grande y cuando la lava y va regresando, va perdiendo su elasticidad. Entonces, si usted pone un remiendo, hermanos, de ropa nueva, como es nueva, ese se puede contraer y se puede expandir, pero la ropa vieja ya no, ya perdió su elasticidad. Entonces usted cose el remiendo nuevo en la ropa vieja, cuando la lave y se contraiga el remiendo nuevo, ¿qué va a pasar, hermano, con la vieja, la ropa vieja? Se va a romper, hermano. Entonces fíjese qué sabiduría la del Señor Jesucristo, ¿a poco no, hermanos? Y les estaba enseñando algo bien profundo en medio de todo esto. Hemos de notar, hermanos, también que no fue puesto como ejemplo ese cántaro, porque un cántaro no tiene esa elasticidad. Y entonces el líquido más bien se tendría que amoldar al recipiente. A lo mejor tendrían que echarle menos vino para que no vaya a pasar algo ahí dentro del barro, ¿no? Y entonces, hermano, lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando es que nosotros tenemos que tomar la forma que el Evangelio nos demanda a usted y a mí. No que el Evangelio tenga que amoldarse a nuestra idea o nuestra interpretación. Porque si nosotros pretendiéramos hacer eso, pasa lo que la Biblia nos está enseñando. El Evangelio de Cristo es ese remiendo nuevo. El Evangelio de Jesucristo es ese vino nuevo. Y nosotros somos el odre viejo, somos la ropa vieja, hermanos, antes de conocer a Cristo, ¿verdad? O si estamos encajonados en la religiosidad viene siendo ese odre viejo y esa ropa vieja. Y cuando el Evangelio viene, hermanos, y queremos amoldarlo a la religiosidad que tal vez cargamos, o queremos amoldarlo a nuestra conveniencia, tarde que temprano, el odre viejo va a terminar rompiéndose. Quiere decir que usted va a terminar alejado del camino. Usted va a terminar apartado del Evangelio, o va a terminar tomando el Evangelio a su conveniencia. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo enseñó, hablando de la ropa vieja, hermanos, representaba la ley. Ellos estaban tan metidos en las costumbres de la ley que su corazón estaba cerrado a lo que Cristo les estaba enseñando. Por eso ellos no pudieron creer que Cristo iba a resucitar, porque ellos tenían sus costumbres muy arraigadas. Pero la Biblia, el Señor Jesucristo les estaba enseñando. Él es vino nuevo. Él vino a traer algo nuevo, hermanos, a enseñarles la verdadera gracia, el amor, la misericordia. Pero en la religiosidad no podemos, hermanos, encauzar o encerrar el amor, la misericordia del Evangelio de Jesucristo. Hermano Luis, adelante. Así es. Así es, hermano. Así es, hermano. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de hace poco que les enseñaba, hermanos. Esto del Día de los Muertos, muchos vienen de la iglesia tradicional y con esas costumbres, ay, es que mi altar de muertos, ay, es que voy y visito el panteón. Hermano, dejémonos lo viejo, porque la palabra nos enseña, ¿verdad?, lo que nosotros debemos hacer. No amoldar, hermanos, nuestras costumbres al Evangelio,
sino que el evangelio, nosotros debemos amoldearnos al evangelio de Jesucristo. Amén, hermano Luis, y luego nuestra hermana Ana. Amén, así es, hermano. Amén. Así lo enseñó el Señor Jesucristo, hermana. Adelante. Así es. Amén. Olvidarse de lo pasado para venir a Cristo Jesús. Hermano Víctor, adelante. Nueva criatura es. Así es. Todo es nuevo en Cristo Jesús, hermano. Hermana Ana. Exacto. Amén. Hermanos, nosotros debemos saber, mire, la enseñanza de la parábola en este sentido nos confronta con nuestra condición como discípulos de Jesús. Somos nosotros los que tenemos que amoldarnos al evangelio y no el evangelio a nuestra conveniencia. ¿Sí, hermano? No use la Biblia para justificarse. Mejor escuche la palabra, sea humilde y entonces sujetémonos a lo que el evangelio de nuestro Señor nos habla. Amén. Cuando queremos que el evangelio se amolde, hermano, a lo que nos conviene, se produce una lejanía en aquel que debería estar más cerca del necesitado. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, muchos quieren amoldar las enseñanzas de Cristo a su conveniencia. Quieren que las cosas se hagan como, es que hoy ya, por ejemplo, muchos se justifican, ¿verdad? De que ya los tiempos cambian, sí, ciertamente. Por ejemplo, podemos saber que los cantos de antes no son iguales a los de ahora, ¿verdad? Y que a lo mejor si nos quedáramos con los cantos de antes, pues bueno, Dios puede obrar y pudiéramos cambiarlo, pero hay cosas en el evangelio, hermanos, que no pueden cambiarse. ¿Sí? La palabra del evangelio no puede cambiarse. Cristo sigue siendo el que salva, Cristo sigue siendo el que sana, el que obra, hermanos. Es el centro de la iglesia, pero no podemos, hermanos, pretender meter a Cristo, hermanos, en un molde que nosotros querramos formar. Muchas iglesias hoy en día eso quieren hacer, hermano. Están enseñando un evangelio que Cristo no enseñó. Yéndose al lado de la prosperidad, por ejemplo, o yéndose al lado, hermanos, de la pobreza extrema, que tiene que usted ser tan pobre para poder ser un verdadero seguidor de Cristo. Eso no es cierto, hermano, porque la Biblia nos enseña que Cristo salvó tanto a ricos como a pobres, como a los de clase media. ¿Sí? Aquí lo importante es lo que sí nos enseña la Escritura, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer usted y yo? No poner nuestra mirada en lo material ni en el dinero. Si Dios nos da riqueza, gloria a Dios, seguiremos sirviendo a Dios. Si Dios nos da pobreza, hermano, gloria a Dios y seguiremos sirviendo a Dios. Pero no debemos poner nuestra mirada en aquello que puede desviar nuestro corazón. Amén, hermana Ana.
Exactamente. Amén. Así es. Que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, hermanos. Entonces, esto aprendemos nosotros de la parábola del remiendo, hermanos, y de los odres. Vamos a leer la conclusión, si alguien me ayuda leyéndolo, hermanos. Así es. Amén, hermanos. Entonces, póngase sobre sus pies y vamos a hacer una oración, hermanos, en esta noche. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, hermano. Amén. No estamos exentos de tal vez ser atraídos a la religiosidad o al libertinaje. Debemos, hermanos, orar a Dios, pedirle la dirección al Espíritu Santo para caminar, para vivir en la dirección de la palabra de nuestro Dios. Cierre sus ojos y pongamos en sus manos esta enseñanza. Señor, te damos gracias por la palabra que has traído, que has hablado hoy a nuestros corazones, Señor. Queremos poner en tus manos, Señor, esta enseñanza. Cada uno de mis hermanos que está hoy aquí, Señor, que sea tu palabra obrando en cada corazón y en cada vida, Señor. A ti sea la gloria. Permite que podamos dar fruto al 100 por 1, Señor. Mi Dios, que esta palabra pueda hacerse tangible en nuestro diario vivir, Señor, en nuestro accionar en Cristo Jesús. Te damos la honra, la gloria y la alabanza en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a orar por la ofrenda, hermanos, así como se encuentra, para venir a depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí. Señor, te damos gracias.